El teniente Andrés Parra vio a la mujer más hermosa de su vida parada en medio de la carretera a las 11:47 p.m., vestida de blanco, pidiendo ayuda, y 3 horas después, 2 de sus hombres estaban muertos con expresiones de terror que los forenses no podían explicar. Aquella noche del 14 de febrero de 2022 no debía ser diferente a cualquier otra operación de escolta en el tramo entre Cúcuta y Bucaramanga, una serpiente de asfalto que se retuerce entre los abismos de la cordillera oriental colombiana. La fecha marcaba el día de San Valentín, una ironía cruel que el destino había reservado para nosotros, considerando que la carga que transportábamos no eran flores ni chocolates, sino suministros médicos vitales para una zona rural asfixiada por el conflicto armado. El convoy se componía de 3 vehículos blindados Humvee y un camión de transporte, avanzando como bestias de acero a través de una neblina tan densa que parecía tener voluntad propia, devorando la luz de nuestros faros apenas unos metros por delante del parachoques. Yo viajaba en el asiento del copiloto del primer vehículo, con la radio crepitando suavemente en mi oído y la mano derecha metida en el bolsillo del pantalón, acariciando obsesivamente el anillo de oro que me había quitado horas antes. La culpa tiene un peso físico, una densidad que se asienta en el estómago y te impide respirar con normalidad, especialmente cuando acabas de salir de la cama de una mujer que no es tu esposa. Laura, mi mujer, dormía en casa con nuestra hija de 2 años, ajena a la traición que yo acababa de consumar en un hotelucho de paso cerca de la base, convencido de que lo que ocurre en la zona de operaciones se queda en la zona de operaciones. Mi abuelo, un viejo llanero venezolano criado entre mitos y sabana, solía decirme que los pecados de la carne dejan un rastro olfativo que ciertas entidades no perdonan, pero yo era un hombre de ciencia militar, un oficial entrenado para combatir insurgentes, no fantasmas. El silencio dentro de la cabina era absoluto, roto solo por el zumbido del motor diésel y la respiración tensa del cabo Martínez al volante. De repente, las luces altas del Humvee iluminaron algo que desafiaba toda lógica táctica y sentido común, una figura solitaria en el centro del carril derecho. ¡Alto!, grité, y Martínez clavó los frenos con un reflejo condicionado que hizo chirriar las llantas contra el pavimento húmedo. El convoy se detuvo en seco, provocando una reacción en cadena de luces de freno rojas que tiñeron la niebla de un carmesí sangriento. Frente a nosotros, inmóvil como una estatua de mármol, estaba ella. No parecía una campesina desplazada ni una víctima del conflicto. Llevaba un vestido blanco impecable de una tela que flotaba suavemente a pesar de la ausencia de viento, y su cabello negro caía en cascada sobre unos hombros desnudos que brillaban bajo la luz artificial de nuestros faros. Era una belleza irreal, magnética, del tipo que te hace olvidar que estás en una zona roja donde detenerse puede significar una emboscada mortal. «Comando, tenemos un civil en la vía», informé por la radio, aunque mi voz tembló ligeramente al notar que ella nos miraba directamente, con unos ojos oscuros que parecían atravesar el blindaje del vidrio. Bajé del vehículo con el fusil en posición baja, seguido por 2 soldados que apuntaban hacia la espesura del bosque circundante, esperando el ataque de la guerrilla que seguramente usaba a esta mujer como cebo. Sin embargo, el bosque estaba en silencio, ni grillos, ni aves nocturnas, solo un vacío acústico que helaba la sangre. Me acerqué a ella manteniendo la distancia de seguridad, pero cuando ella levantó la mano para pedir auxilio, sentí un aroma dulce, como a jazmines podridos, que invadió mis fosas nasales y nubló mi juicio profesional. «Por favor, teniente». Su voz era melódica, suave, pero cargada de una tristeza antigua. «Me dejaron aquí. Mi esposo me dejó aquí. Necesito llegar al pueblo». La mención del esposo activó algo en mi cerebro, una punzada de mi propia conciencia sucia, y en ese momento cometí el error que nos condenaría a todos. Rompiendo el protocolo que prohíba subir civiles a vehículos militares durante una operación nocturna, ordené que la llevaran.
No podía dejar a una mujer tan deslumbrante sola en la oscuridad, no cuando la culpa por mi propia infidelidad me impulsaba a realizar actos de caballerosidad para compensar mi falta de honor moral. «Súbanla al Alfa 3 con los soldados Ramírez y Castro», ordené, señalando el último vehículo del convoy. «Ellos tienen espacio atrás». «La dejaremos en el puesto de control de Pamplona». La mujer me sonrió antes de caminar hacia el final de la columna, y juro por mi vida que su sonrisa no llegó a sus ojos. Fue un gesto mecánico, una mueca que estiró su piel perfecta de una forma sutilmente antinatural. Ramírez y Castro, dos jóvenes reclutas conocidos por sus constantes escapadas nocturnas y sus novias en cada pueblo, la recibieron con bromas y galantería, ayudándola a subir como si hubieran ganado la lotería. El convoy reanudó la marcha, y durante 20 minutos la radio se mantuvo en calma, hasta que el canal interno del Alfa 3 se abrió abruptamente. No hubo palabras de alerta, ni códigos militares, ni petición de refuerzos. Lo que escuchamos fue un grito, no un grito de dolor, sino un alarido de terror puro, agudo y desgarrador, que sonó como si el alma de un hombre estuviera siendo arrancada de su cuerpo a través de la garganta. Luego, el sonido de disparos automáticos dentro de un espacio cerrado, el crujido de metal contra metal, y finalmente, estática. «Alfa 3, reporte. Alfa 3», bramé por el comunicador, pero solo el silencio me respondió. Dimos la vuelta de inmediato, con el corazón golpeándome las costillas como un martillo. Encontramos el vehículo 2 kilómetros atrás, salido de la carretera y empotrado contra un talud de tierra. Las puertas traseras estaban abiertas de par en par. Nos acercamos tácticamente, esperando fuego enemigo, pero lo que encontramos desafió toda nuestra formación de combate. Ramírez y Castro estaban muertos, pero no tenían impactos de bala. Sus cuerpos estaban contorsionados en el suelo del vehículo, con la piel pálida como la cera y los ojos abiertos desmesuradamente, fijos en un punto invisible del techo, con una expresión de horror tan absoluto que parecía haberles congelado los músculos faciales en el instante de la muerte. Había marcas de garras profundas en sus uniformes, cortes que habían atravesado el kevlar de los chalecos como si fuera papel, pero no había rastro de la mujer. Ni huellas en el barro, ni el vestido blanco, nada. Solo quedaba una evidencia de su presencia. Al iluminar el interior de la cabina con mi linterna, el haz de luz se reflejó en el espejo retrovisor central. Allí, escrito con una sustancia viscosa y roja que aún goteaba sobre el tablero de instrumentos, había un mensaje que hizo que mi mano volara instintivamente hacia el anillo oculto en mi bolsillo, confirmando la advertencia de mi abuelo sobre los monstruos que huelen la traición. La frase, trazada con la sangre de mis hombres, decía: «Los infieles pagan». Para comprender la magnitud del terror que paralizó al teniente Andrés Parra ante aquel mensaje sangriento, es necesario diseccionar al hombre detrás del uniforme, despojándolo de las insignias y revelando las fracturas morales que cargaba mucho antes de que el convoy se detuviera. A sus 31 años, Parra no era un novato susceptible a la histeria colectiva, ni un soldado conscripto asustado por las historias de Fogata. Era un oficial de carrera del Ejército Nacional de Colombia, con una hoja de vida que rozaba la perfección técnica. Nacido en una familia de tradición castrense en Pamplona, norte de Santander, conocía la geografía escarpada y traicionera de la frontera como la palma de su mano, habiendo dedicado 8 años de servicio ininterrumpido a patrullar las zonas rojas donde el conflicto armado se niega a morir. Su especialización en logística y seguridad de convoyes lo había convertido en un hombre pragmático, un estratega que calculaba riesgos basándose en inteligencia militar, coordenadas y capacidad de fuego, jamás en supersticiones. Para sus superiores, el teniente Parra era sinónimo de eficiencia y disciplina. Para sus subalternos, era un líder justo que nunca dejaba a un hombre atrás. Sin embargo, esa armadura de rectitud inquebrantable ocultaba una grieta profunda, una falla tectónica en su carácter que se había ensanchado peligrosamente durante las últimas 3 semanas de misión en Cúcuta.
La dualidad de su existencia se manifestaba en el peso físico y simbólico del objeto que llevaba oculto en el bolsillo izquierdo de su pantalón camuflado, rozando su muslo con cada paso: su anillo de matrimonio. Andrés estaba casado desde hacía 4 años con Laura, una mujer cuya paciencia y devoción habían sobrevivido a los largos despliegues y a la ansiedad constante de ser esposa de un militar en zona de guerra. Juntos tenían una hija de 2 años, Sofía, quien apenas comenzaba a pronunciar la palabra papá con claridad. La imagen pública de Andrés era la del esposo ejemplar y padre abnegado. El tipo de hombre que enviaba remesas puntuales y llamaba a casa cada noche que la señal lo permitía. No obstante, la realidad de su corazón era mucho más turbia y, en el contexto de lo que acechaba en la carretera, infinitamente más peligrosa. La soledad del mando, combinada con la adrenalina constante y el aislamiento emocional, lo habían empujado hacia una decisión que cambiaría su destino esa noche. Durante la fase de preparación del convoy en Cúcuta, Andrés había iniciado una relación clandestina con una civil local, una aventura impulsiva que él racionalizaba como un escape necesario, una válvula de presión ante el estrés del comando. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó rápidamente en una rutina de engaños elaborados y mentiras piadosas dichas a través de la pantalla del celular. Se había quitado el anillo dorado, con la fecha de su boda grabada en el interior, bajo el pretexto de que le molestaba para manipular el armamento o que temía perderlo en el campo. Pero la verdad era que el metal le quemaba la piel con la culpa de la traición. Esa misma mañana, siendo 14 de febrero, había sostenido una videollamada con Laura. Ella le había mostrado una tarjeta torpemente coloreada por Sofía y le había expresado cuánto lo extrañaba, ajena a que horas santas él había estado en brazos de otra mujer. La ironía de la fecha no se le escapaba, pero Andrés, en su arrogancia, creía que sus pecados eran privados, invisibles para el mundo y ciertamente irrelevantes para la misión táctica. No obstante, había una voz en su pasado que le sugería lo contrario, una advertencia ancestral que había decidido ignorar en favor de sus deseos carnales. Su abuelo materno, un venezolano recio que había cruzado la frontera décadas atrás para establecerse en Colombia, le había inculcado un respeto reverencial por los mitos de los llanos y los Andes. Andrés recordaba vívidamente las tardes en el porche de la casa familiar, donde el anciano, con la mirada perdida en el horizonte brumoso, le hablaba de las entidades que no obedecían a las leyes de los hombres ni a la física. «El diablo no siempre viene con cuernos, mijo», solía decir el abuelo con una seriedad que helaba la sangre. «A veces viene con falda y perfume de jazmín. Y hay una en particular, la Sayona, que no busca al soldado por ser soldado, sino al hombre por ser traidor». Según las historias que Andrés había archivado en el rincón de las fantasías infantiles, esta entidad era una especie de auditora sobrenatural de la fidelidad, un espíritu vengativo capaz de oler el adulterio como los tiburones huelen la sangre en el agua salada. Su abuelo le había asegurado que ninguna armadura, ningún rezo y ninguna distancia podían proteger a un infiel cuando ella decidía cobrar la deuda. En aquel entonces, Andrés se reía, pensando que eran cuentos para asustar a los borrachos y mantener a los maridos en casa. Ahora, con el anillo escondido en el bolsillo y la culpa agazapada en la garganta, esas palabras resonaban con una autoridad aterradora. La misión actual, designada como Operación Esperanza Andina, tenía como objetivo oficial escoltar 4 camiones cargados con suministros médicos, vacunas y equipos quirúrgicos desde los depósitos en Cúcuta hacia una zona rural aislada entre Pamplona y Bucaramanga. La región había sufrido recientemente hostigamientos por parte de grupos armados ilegales, lo que hacía indispensable la presencia militar para garantizar que la ayuda humanitaria llegara a la población civil. El convoy estaba compuesto por 3 vehículos tácticos Humvee artillados y los 4 camiones de carga. Andrés comandaba la unidad desde el primer vehículo, liderando la marcha a través de la noche cerrada. Habían elegido moverse de noche para minimizar el riesgo de emboscadas tradicionales y evitar el tráfico civil, confiando en sus visores nocturnos y en la superioridad de sus comunicaciones. Sin embargo, la carretera entre Cúcuta y Bucaramanga es famosa no solo por su geografía vertiginosa, llena de curvas ciegas y abismos profundos, sino por su atmósfera opresiva.
Es una vía donde la niebla desciende repentinamente, borrando el mundo y dejando a los conductores aislados en una burbuja gris. Andrés conocía los riesgos operativos, deslizamientos de tierra, bloqueos ilegales, francotiradores. Para todo eso tenía protocolos, planes de contingencia y reglas de enfrentamiento claras. Lo que no estaba en ningún manual de operaciones era cómo enfrentar la manifestación física de su propia conciencia sucia. Horas antes del incidente, el ambiente dentro del Humvee de comando era tenso pero controlado. El conductor, el cabo Martínez, mantenía la vista fija en el asfalto, mientras el operador de radio monitoreaba las frecuencias en busca de actividad sospechosa. Andrés, por su parte, luchaba contra el sueño y los pensamientos intrusivos sobre su doble vida. Se preguntaba si Laura sospechaba algo, si su tono de voz había sido demasiado distante durante la llamada, si el olor de la otra mujer se había impregnado en su ropa de civil guardada en el bolso. Cada vez que el vehículo saltaba por un bache, su mano iba instintivamente al bolsillo para verificar que el anillo seguía allí, un tic nervioso que no pasó desapercibido para sus hombres, aunque nadie se atrevió a comentar. La decisión de detenerse aquella noche no fue táctica, sino humanitaria, o al menos eso se dijo a sí mismo en ese momento. Cuando las luces de los faros cortaron la oscuridad y revelaron la silueta de la mujer vestida de blanco, sola y vulnerable en medio de la nada, el instinto protector de Andrés se activó, solapando su prudencia militar. En una zona de conflicto, detener un convoy es un riesgo mortal, una invitación a ser emboscado. Pero la figura era tan incongruente, tan desesperadamente hermosa y frágil, que desafiaba toda lógica de amenaza. No parecía una guerrillera ni un señuelo, parecía una aparición angelical pidiendo salvación. Andrés ordenó el alto total, ignorando la punzada de inquietud que le recorrió la espina dorsal, un aviso primitivo que su cerebro racional descartó rápidamente. Al bajar del vehículo para evaluar la situación, se sintió extrañamente atraído por la mujer, una atracción que iba más allá de la curiosidad profesional. Había algo en ella que le recordaba sus propios secretos, una familiaridad magnética y peligrosa. Autorizó que la subieran al último vehículo, el Humvee de retaguardia, rompiendo el protocolo de no mezclar civiles con personal militar en operaciones de alto riesgo, justificándolo como una medida de emergencia ante la desprotección de la dama en una carretera hostil. Esa decisión, tomada bajo la influencia de una compasión mezclada con una culpa subconsciente, selló el destino de sus hombres. Ahora, parado frente a la carnicería inexplicable, con el mensaje escrito en sangre acusando directamente su pecado, Andrés Parra comprendió que la guerra que estaba librando ya no era contra insurgentes ni criminales comunes. El enemigo conocía su nombre, conocía su traición, y lo más aterrador de todo, había venido a cobrarle la factura en la fecha exacta en que el amor debería celebrarse. Su abuelo tenía razón. La infidelidad tiene un olor. Y esa noche, la carretera apestaba a ella. El aire dentro del perímetro de seguridad se volvió repentinamente denso, cargado con una electricidad estática que erizaba el vello de la nuca y dificultaba la respiración, como si la atmósfera misma estuviera conspirando para asfixiarnos. Inmediatamente después de leer el mensaje en el espejo, ordené establecer un perímetro defensivo de 360 grados alrededor del convoy, gritando órdenes para romper el estupor catatónico que había invadido a mis hombres al ver los cadáveres destrozados de sus compañeros. Los soldados, entrenados para reaccionar ante emboscadas de la guerrilla o fuego de hostigamiento, se movieron con una torpeza inusual, revisando sus sectores de tiro con manos temblorosas mientras sus ojos, desorbitados por el pánico, escaneaban la oscuridad impenetrable de la selva circundante buscando un enemigo que pudiera causar tal carnicería en absoluto silencio. El capitán Cárdenas, comandante de la misión y un hombre conocido por su pragmatismo brutal, se acercó al Humvee siniestrado apartando a los curiosos con violencia. Al iluminar el interior y leer la sentencia escrita en sangre, su mandíbula se tensó visiblemente, pero su reacción fue negar lo evidente para mantener la disciplina. «Esto es guerra psicológica», bramó Cárdenas, su voz intentando imponer orden sobre el miedo irracional que se propagaba como un virus. Algún grupo armado nos siguió, aprovecharon un descuido, mataron a estos idiotas y escribieron eso para asustarnos. Quiero silencio en la red y ojos abiertos.
Sin embargo, la explicación racional del capitán se desmoronó apenas 2 minutos después, cuando el cabo Martínez, nuestro especialista en comunicaciones, se quitó los auriculares de golpe, lanzándolos contra el equipo de radio con una expresión de repulsión pura. El zumbido que emanaba del aparato no era la estática habitual de la zona montañosa, ni tampoco la interferencia característica de los bloqueadores de señal enemigos. Me acerqué a la unidad de comunicaciones, ignorando la mirada de advertencia de Cárdenas, y lo que escuché me heló la sangre más que la visión de los cuerpos. A través de la frecuencia encriptada del Ejército Nacional, un canal seguro que cambia sus códigos cada 6 horas y que es teóricamente imposible de interceptar sin equipo de grado militar avanzado, se filtraba un sonido nítido y constante. No eran amenazas, ni códigos, ni silencio. Era el sonido inconfundible de una mujer llorando, un llanto suave, casi melódico, que se transformaba lentamente en una risa ahogada y burlona. «Verifique la frecuencia, cabo», ordené, aunque mi voz carecía de la firmeza necesaria. «Está verificada 3 veces, mi teniente», respondió Martínez, con el rostro pálido bajo la luz verde de los instrumentos. «La señal viene de adentro, no es una transmisión externa, es como si el emisor estuviera dentro de nuestros propios radios». Mientras el equipo de comunicaciones luchaba con la tecnología imposible, el sargento Ibarra, nuestro mejor rastreador y veterano de la selva, regresó de inspeccionar el terreno inmediato alrededor del vehículo donde habían muerto los soldados. Ibarra era un hombre que podía leer una hoja rota a 20 metros, alguien que encontraba rastros donde otros solo veían tierra. Se detuvo frente a mí y al capitán, negando con la cabeza, visiblemente perturbado por lo que sus ojos expertos no lograban encontrar. Según las leyes de la física, para que alguien asesinara a 2 hombres y escribiera un mensaje en el espejo, tendría que haber entrado al vehículo y salido de él. Además, la mujer que subimos, esa figura de vestido blanco impecable, tuvo que haber bajado. El suelo alrededor de la carretera era un lodazal debido a las lluvias recientes. Cualquier bota, zapato o pie descalzo debería haber dejado una impresión profunda en el barro arcilloso. «No hay nada, mi capitán, mi teniente», reportó Ibarra, su voz bajando a un susurro supersticioso. «Revisé 5 metros a la redonda. Solo están las huellas de nuestras botas al acercarnos ahora. No hay huellas de entrada de los agresores. No hay huellas de salida de la mujer. El barro está liso, virgen. Es como si la mujer se hubiera evaporado en el aire o como si nunca hubiera tocado el suelo al bajar». Cárdenas intentó reprenderlo insistiendo en que debían haber usado el asfalto para huir, pero la lógica fallaba. El ángulo de las puertas abiertas daba directamente a la cuneta lodosa. Fue en ese preciso instante, mientras debatíamos lo imposible, cuando la temperatura ambiente se desplomó drásticamente. No fue el enfriamiento gradual de la noche andina, sino un golpe térmico repentino que empañó los vidrios de los vehículos restantes y nos hizo ver nuestro propio aliento condensado en nubes grises. El silencio de la selva se volvió absoluto. Los grillos, las aves nocturnas y el viento cesaron al unísono, creando un vacío acústico donde solo resonaba el zumbido de los motores en ralentí y esa maldita risa suave que seguía saliendo de los radios, ahora sincronizada en todos los vehículos del convoy. Sentí una presión física en el pecho, la sensación inequívoca de ser observado, no por un francotirador oculto en la maleza, sino por algo que estaba parado justo a nuestro lado, invisible al ojo, pero palpable al instinto. Entonces, una ráfaga de viento trajo un olor que no pertenecía a la carretera, ni a la sangre, ni al diésel quemado. Era un aroma dulce, empalagoso, una mezcla de nardos funerarios y perfume de mujer barato, el mismo aroma que había percibido sutilmente en la ropa de mi amante días atrás. Al mirar hacia el bosque, juré ver, por una fracción de segundo, el movimiento de una pela blanca ondeando entre los árboles, demasiado rápido para enfocar, pero lo suficientemente claro para saber que la cacería apenas comenzaba. La mujer no se había ido, nos estaba pastoreando. El capitán Vargas rompió el estupor con un grito gutural que nos devolvió a la realidad operativa, ordenando el reembarque inmediato con una violencia que delataba su propio miedo.
Su voz, habitualmente controlada y autoritaria, se quebraba en las frecuencias altas, una señal de alarma que cualquier soldado experimentado reconoce al instante. El líder estaba perdiendo los estribos. No hubo ceremonias fúnebres ni tiempo para procesar la imagen de nuestros compañeros destrozados. Los cuerpos de Ramírez y Solano fueron cubiertos apresuradamente con lonas y dejados en la cuneta, bajo la estricta promesa de enviar un equipo de recuperación al amanecer. La prioridad, según gritaba Vargas golpeando la carrocería del blindado líder, era sacar el cargamento y al personal vivo de esa maldita coordenada antes de que los hostiles volvieran a atacar. Él seguía llamándolos hostiles, aferrándose a la terminología militar para negar lo imposible, pero todos sabíamos que ninguna guerrilla tenía la capacidad de arrancar la piel de un hombre sin romper su uniforme, ni de escribir mensajes con sangre en un espejo retrovisor sin dejar huellas dactilares. Subí al vehículo de mando, un Humvee artillado que ahora ocupaba la posición central del convoy, y cerré la puerta blindada con un golpe seco que resonó como la tapa de un ataúd. El aire acondicionado estaba al máximo, pero el ambiente se sentía sofocante, cargado con una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos. Me senté junto al operador de radio, el cabo Méndez, un muchacho de 20 años que temblaba visiblemente mientras intentaba restablecer la comunicación con la base en Bucaramanga. Sus dedos resbalaban sobre los diales, sudorosos y torpes, incapaces de fijar una frecuencia segura. Lo miré a los ojos y vi el reflejo de mi propio pánico contenido. Méndez sabía que lo que había matado a los otros no usaba balas, y esa certeza es devastadora para un hombre entrenado para responder al fuego con fuego. Arrancamos con un chirrido de neumáticos que rompió el silencio de la noche, las luces largas perforando la oscuridad como lanzas de luz blanca. La carretera se extendía ante nosotros como una garganta negra, flanqueada por una vegetación densa que parecía inclinarse hacia el asfalto, como si la selva misma estuviera conspirando para estrechar el camino. Durante los primeros 10 minutos, el único sonido fue el rugido de los motores diésel y la respiración entrecortada de los 5 hombres que compartíamos la cabina. Yo mantenía mi fusil Galil apoyado entre las piernas, con el dedo índice tamboreleando rítmicamente sobre el guardamonte, un tic nervioso que había desarrollado en mis primeros años de servicio y que ahora regresaba con fuerza. Mi mente, sin embargo, no estaba en la seguridad perimetral, sino en el mensaje escrito en sangre: los infieles pagan. La frase se repetía en mi cabeza como un mantra maldito, sincronizándose con las vibraciones del vehículo. Mi mano derecha bajó instintivamente al bolsillo de mi pantalón táctico, buscando el contorno frío del anillo de matrimonio que había ocultado allí semanas atrás. Sentí el metal contra la yema de mis dedos y una oleada de náuseas me golpeó el estómago. Laura, mi esposa, dormía a cientos de kilómetros de distancia, ajena a que su marido no solo había profanado sus votos, sino que esa profanación había convocado algo antiguo y hambriento. La culpa, que hasta hace unas horas era una molestia moral manejable, se había transformado en un faro sobrenatural. Sabía, con una certeza que helaba la sangre, que la criatura no estaba cazando al azar, estaba siguiendo un rastro de feromonas espirituales, el hedor de la mentira que mi abuelo me había descrito con tanto detalle en aquellas historias de infancia que yo había desestimado como supersticiones de viejo. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente de esta nueva fase, una violación de nuestra seguridad que no fue física, sino auditiva y selectiva. El sistema de comunicaciones interno del convoy, el canal seguro por el que coordinábamos los movimientos, cobró vida con un estallido de estática. Méndez saltó en su asiento, arrancándose los auriculares con una mueca de dolor, como si un agudo le hubiera perforado los tímpanos. Asumí que era una interferencia causada por la topografía montañosa o quizá un intento de jamming electrónico por parte de grupos insurgentes, una táctica común en la zona. Tomé el auricular secundario y me lo llevé al oído, esperando escuchar el ruido blanco habitual o quizá alguna transmisión interceptada. Lo que escuché me paralizó el corazón en medio latido. No había estática. La señal era cristalina, libre de cualquier distorsión atmosférica, como si la fuente de la transmisión estuviera sentada a mi lado, susurrando directamente en el micrófono. Era una voz de mujer, suave, melódica, con una cadencia que oscilaba entre la seducción y la burla.
pero no decir amenazas genéricas ni consignas políticas. Andrea no te amaba, Andrés, susurró la voz, pronunciando el nombre de mi amante, esa civil con la que había compartido sábanas y secretos en Cúcuta. Ella solo quería tu sueldo, pero Laura, te ama de verdad. ¿Qué le dirás cuando no regreses? ¿Le dirás que moriste por la patria o por una falda? Me arranqué el auricular y lo lancé contra el tablero, respirando con dificultad. Miré frenéticamente a los otros hombres en la cabina. El conductor mantenía la vista fija en la carretera, los nudillos blancos sobre el volante. Los dos artilleros en la parte trasera revisaban sus armas. Nadie más parecía haber escuchado nada. Méndez me miraba con ojos desorbitados, pero su expresión era de confusión ante mi reacción violenta, no de complicidad. Comprendí con horror que la transmisión había sido selectiva. Esa cosa no necesitaba radios para comunicarse, usaba la tecnología como un conducto para proyectar nuestras propias culpas directamente al cerebro. Me había aislado en una cabina llena de gente, encerrándome en una burbuja de privacidad tormentosa, donde mis pecados eran narrados por un espectro. El convoy continuó avanzando, pero la atmósfera había cambiado irreversiblemente. La carretera, que debería habernos llevado hacia el valle y la seguridad relativa de los poblados cercanos, comenzó a comportarse de manera errática. El GPS del tablero mostraba que avanzábamos en línea recta hacia el suroeste, pero mis instintos de navegación, agudizados por años de patrullaje, me gritaban que estábamos dando vueltas. Pasamos por una señal de tránsito oxidada, un aviso de curva peligrosa con varios impactos de bala antiguos. 5 minutos después, volvimos a pasar por la misma señal. Al principio pensé que era un error de percepción, un déjà vu provocado por el estrés y la monotonía del paisaje nocturno. Pero cuando pasamos la señal por tercera vez y vi la misma disposición exacta de los agujeros de bala, formando un triángulo irregular, supe que habíamos dejado de transitar por la geografía colombiana para entrar en una topografía de pesadilla. «Capitán», dije por la radio general, forzando mi voz a sonar estable. «Estamos en un bucle. Hemos pasado el kilómetro 42 3 veces». «Negativo, teniente», respondió Vargas, su voz tensa y agresiva. «El GPS indica progreso constante. Deje de decir estupideces y concéntrese en su sector. No voy a detener este convoy por sus alucinaciones». La negación de Vargas era tan absurda que resultaba sospechosa. Él también tenía que haberlo visto. Su negativa a reconocer la realidad sugería que él también estaba luchando contra sus propios demonios, intentando imponer su voluntad sobre un entorno que ya no obedecía a las leyes de la física. Fue en ese momento de tensión, mientras debatía internamente si debía confrontar al mando o seguir órdenes suicidas, que el segundo incidente golpeó con la fuerza de un camión de carga. El vehículo que iba detrás de nosotros, un camión de transporte Reo M35 que llevaba los suministros médicos y a 4 soldados, comenzó a tocar la bocina de manera incesante. No era el código Morse de emergencia, sino un pitido continuo, desesperado, como si el conductor se hubiera desmayado sobre el volante. Miré por el espejo retrovisor blindado. Las luces del camión parpadeaban frenéticamente, cambiando de altas a bajas en un ritmo estroboscópico que mareaba. «¡Alto! ¡Alto total!», ordenó Vargas, cediendo finalmente ante la evidencia de que algo iba terriblemente mal en la retaguardia. El convoy se detuvo con un rechinar de frenos que levantó una nube de polvo y olor a caucho quemado. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, ya había abierto la puerta y saltado al asfalto con el fusil en alto y la linterna táctica encendida. El aire exterior estaba gélido, antinaturalmente frío para esa región tropical, y el olor a nardos y podredumbre era ahora tan denso que se podía saborear en el paladar, una dulzura empalagosa que provocaba arcadas. Corrí hacia el camión Reo, seguido por 2 de mis hombres. La cabina estaba a oscuras, salvo por la luz intermitente del tablero. Al acercarme, vi al conductor, el cabo Valderrama, con las manos aferradas al volante con tal fuerza que sus dedos parecían garras. Sus ojos estaban fijos en el asiento del copiloto, que debía estar vacío según el protocolo de distribución de personal. Pero Valderrama no estaba solo.
sentada a su lado, con una postura de elegancia aristocrática que contrastaba violentamente con la suciedad y el utilitarismo del vehículo militar, estaba ella. No la vi como un monstruo en ese primer instante. La vi de espaldas, su cabello negro cayendo como una cascada de seda sobre el vestido blanco impecable. Su presencia emanaba una tristeza infinita, una soledad tan profunda que por un segundo, a pesar del terror, sentí el impulso irracional de consolarla. «Valderrama, salga del vehículo», grité, apuntando mi arma hacia la figura femenina a través del parabrisas. El cabo giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro era una máscara de lágrimas y mocos, la expresión de un niño perdido en la oscuridad. «Ella dice que sabe lo de la chica en el pueblo», sollozó Valderrama, su voz apenas audible sobre el ralentí del motor. «Dice que mi esposa se enterará de todas formas. Dice que es mejor terminar aquí. Es una trampa psicológica. Abra la puerta, cabo», bramé, avanzando para intentar abrir la manija desde fuera. Estaba trabada. Entonces, la mujer giró la cabeza. No fue un movimiento rápido, ni un jumpscare de película barata. Fue un giro lento, mecánico, acompañado por el sonido húmedo de vértebras crujiendo. Lo que vi no fue una calavera desnuda todavía, sino algo peor. Era el rostro de la esposa de Valderrama, pero distorsionado, como si estuviera hecho de cera derritiéndose bajo un calor intenso. Los ojos eran pozos negros sin fondo, y la boca se estiraba en una sonrisa que excedía los límites anatómicos de la mandíbula humana, revelando hileras de dientes afilados y amarillentos, similares a los de un pez de profundidad. Valderrama gritó, un sonido agudo que se cortó abruptamente cuando la mujer levantó una mano. Sus dedos, largos y elegantes, terminaban en uñas que brillaban como obsidiana pulida. Con una suavidad aterradora, acarició la mejilla del soldado. Donde su piel tocaba la de él, la carne comenzaba a ennegrecerse y humear como si fuera ácido. «¡Fuego! ¡Abran fuego!», ordené, rompiendo mi propia parálisis. Disparamos contra el parabrisas. El vidrio blindado se astilló en una telaraña de grietas blancas, pero no cedió. Las balas parecían detenerse antes de impactar a la figura, desviadas por una fuerza invisible. Dentro de la cabina, la carnicería comenzó. No podíamos entrar, solo podíamos mirar a través del vidrio fracturado, iluminado por nuestras linternas temblorosas, cómo Valderrama era desmantelado. No fue una muerte rápida. La criatura se tomó su tiempo, susurrándole al oído mientras sus garras abrían el uniforme y la piel con precisión quirúrgica. La sangre salpicó el interior del parabrisas, oscureciendo nuestra visión hasta que solo pudimos escuchar los sonidos húmedos de la evisceración y los últimos gorgoteos del soldado. Cuando finalmente logramos romper la cerradura con una barra de metal y abrir la puerta, la mujer había desaparecido. No había salido por la otra puerta, simplemente se había desvanecido en el aire saturado de perfume barato. Valderrama yacía sobre el volante, el pecho abierto en canal, pero lo más perturbador no eran las heridas físicas, era que en su mano derecha, la mano muerta y relajada, sostenía una fotografía arrugada de una mujer que no era su esposa. La criatura había expuesto la prueba del delito en el momento de la ejecución. Me alejé del camión, tambaleándome, y vomité bilis en la carretera. El horror físico era abrumador, pero el terror psicológico era peor, la confirmación absoluta del patrón. Valderrama era conocido en el pelotón por sus conquistas en cada puerto. Ramírez y Solano, los primeros muertos, también tenían fama de mujeriegos. La Sayona estaba haciendo una limpieza moral, ejecutando una sentencia divina con métodos infernales. Y yo tenía el anillo de casado quemándome el muslo a través de la tela del bolsillo. El capitán Vargas llegó a mi lado, agarrándome por la pechera del chaleco táctico y sacudiéndome con violencia. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas por una mezcla de anfetaminas de combate y terror puro. «¿Qué vio, Parra? ¿Qué carajos vio ahí dentro?», me gritó, escupiéndome en la cara. «Está cazando a los infieles, mi capitán», dije, mi voz solando extrañamente calmada, la calma de quien acepta su propia condena. «Sabe quiénes somos, sabe lo que hemos hecho. Valderrama tenía una amante, los otros también». Vargas me soltó como si yo quemara.
Dio un paso atrás, su mano yendo instintivamente a la funda de su pistola. Por un momento pensé que me iba a disparar allí mismo. Vi en su rostro un destello de reconocimiento, una sombra de culpa que cruzó sus facciones duras antes de ser reemplazada por una ira defensiva. «Eso es superstición de campesinos», bramó, girándose hacia el resto de los hombres que nos miraban con terror. «Estamos bajo ataque de guerra psicológica. El enemigo está usando alucinógenos en aerosol o alguna mierda así. Nadie habla de fantasmas en mi convoy». Pero su negación sonaba hueca. Mientras gritaba, Vargas miraba nerviosamente hacia la línea de árboles, hacia la oscuridad impenetrable donde las ramas se mecían sin viento. El tercer incidente, y el que terminó de romper la cohesión de la unidad, ocurrió minutos después, mientras intentábamos reorganizar a los hombres para continuar. El médico del pelotón, un sargento veterano llamado Ortiz, se acercó a mí. Ortiz era un hombre profundamente religioso, fiel a su esposa hasta la médula, conocido por enviar cada peso de su sueldo a casa y por no participar nunca en las escapadas a los burdeles locales. «Teniente», susurró Ortiz, acercándose tanto que pude oler el tabaco en su aliento. «Ella no me deja acercarme a los cuerpos». «¿De qué habla, sargento?» Traté de recuperar las chapas de identificación de Valderrama. No pude. Hay una barrera, como un muro de frío. Y la escuché, teniente. Me habló. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué le dijo? Dijo: «Tú no, tú puedes pasar, tú honras tus promesas». Ortiz me miró con una mezcla de alivio y lástima. «Teniente, ella nos está separando, las ovejas de los cabritos, los fieles de los traidores. Y le juro por la Virgen, la mayoría de este convoy no va a llegar al amanecer». La revelación de Ortiz fue el golpe de gracia. No era solo una cacería, era un juicio. Y los justos, como Ortiz, eran testigos intocables, obligados a ver cómo los pecadores éramos devorados. De repente, las luces de todos los vehículos se apagaron simultáneamente. El convoy quedó sumido en una oscuridad absoluta, rota solo por la luz de la luna llena que se filtraba a través de las nubes de tormenta. En ese silencio repentino, el sonido comenzó. No era una risa esta vez, ni un susurro. Era un llanto desgarrador, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era el sonido de una madre que acaba de encontrar el cadáver de su hijo, amplificado por 1000 altavoces. «¡Hombres!», gritó la voz desde la oscuridad, ya no dulce, sino cargada de odio ancestral. «¡Hombres mentirosos! ¡Hombres que prometen y rompen! ¡Salgan a verme!». El capitán Vargas, completamente desquiciado, sacó su pistola y disparó a ciegas hacia la noche. Los fogonazos del arma iluminaron breves instantáneas del horror que nos rodeaba. Figuras vestidas de blanco paradas entre los árboles, docenas de ellas, o quizás la misma figura moviéndose a una velocidad imposible. En cada destello estaba más cerca. «¡Al vehículo! ¡Todos adentro!», grité, empujando a Ortiz hacia el Humvee. Corrí hacia mi puerta, pero me detuve en seco. En el capó de mi vehículo, escrita con el polvo del camino, había una nueva inscripción. No era sangre esta vez, era simplemente un dedo arrastrado por la suciedad, pero el mensaje era para mí. «Laura está escuchando». Miré hacia la antena de radio del vehículo. La luz roja de transmisión en curso estaba encendida. El canal abierto. Todo lo que habíamos dicho, todo lo que habíamos gritado, se estaba transmitiendo en la frecuencia de largo alcance, directo a la base, directo a los hogares de los oficiales que monitoreaban la misión. Y comprendí la verdadera naturaleza de la tortura. La Sayona no solo quería mi vida, quería destruir mi vida antes de tomarla. Quería que Laura supiera, quería que mi reputación, mi matrimonio y mi honor fueran destrozados públicamente antes de arrancarme el corazón. Subí al vehículo, cerré la puerta y miré al capitán Vargas. Estaba pálido, temblando, murmurando oraciones inconexas. Él también tenía secretos, secretos grandes. Y la mujer de blanco venía por el pez más gordo. «Capitán», dije, sintiendo una calma fría y fatalista,
Tenemos que confesar. Es la única forma. Vargas me miró con odio puro, el odio de un hombre acorralado que prefiere morir a perder su poder. Si dice una palabra por esa radio, Parra, le vuelo la cabeza yo mismo, gruñó, apuntándome con su arma temblorosa. Fuera, en la oscuridad, la mujer de blanco comenzó a golpear los costados de los vehículos blindados. Clang, 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 como una campana fúnebre. El asedio final había comenzado y estábamos atrapados en una lata de metal con un loco, un fantasma y nuestras propias mentiras. El olor a nardos inundó el sistema de ventilación, ahogándonos en su dulzura mortal. No había escapatoria física. La única salida era a través de la verdad, y esa verdad era un campo minado que ninguno de los dos quería cruzar. El cañón de la pistola 9 milímetros del capitán Vargas no dejaba de oscilar entre mis ojos y el techo del vehículo, vibrando al ritmo de los golpes metálicos que sacudían nuestra jaula blindada. El sonido exterior ya no era un simple golpeteo, era una demolición sistemática, como si martillos hidráulicos invisibles estuvieran probando la resistencia estructural de las puertas traseras, buscando el punto de quiebre exacto para acceder a la carne que temblaba en el interior. El aire dentro de la cabina se había vuelto irrespirable, denso y cargado con esa fragancia floral que ahora, en la concentración cerrada del habitáculo, tenía un matiz subyacente a carne podrida. Una dulzura enfermiza que se pegaba al paladar y provocaba náuseas inmediatas. Vargas tenía los ojos inyectados en sangre, desorbitados por un pánico que había fracturado su disciplina militar en 1000 pedazos irreparables. «Nadie va a confesar nada, Parra», susurró el capitán con la voz quebrada por la histeria. «Esto es una emboscada de la guerrilla. Son alucinógenos. Tienen que ser alucinógenos en el sistema de ventilación». Era una mentira patética y ambos lo sabíamos. Ningún alucinógeno podía abollar el acero reforzado desde el exterior ni escribir sentencias de muerte en los espejos retrovisores. En ese instante, el sistema eléctrico del vehículo emitió un chillido agudo antes de morir por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta que solo era interrumpida por el destello intermitente de la radio táctica, la cual seguía encendida, desafiando toda lógica eléctrica, con el piloto rojo de transmisión en curso parpadeando como un ojo maligno. La criatura no solo nos estaba cazando físicamente, estaba manipulando nuestra tecnología para asegurarse de que el escenario estuviera listo para el juicio final. «Apague esa mierda», ordenó Vargas, lanzando un manotazo hacia la consola central. Me moví por instinto, no para obedecer, sino para sobrevivir. Mi mano interceptó la suya en la oscuridad, aferrándome al micrófono del radio con la desesperación de un náufrago que encuentra una tabla en medio del océano. Sabía que Laura, mi esposa, estaba monitoreando la frecuencia en la base de operaciones de Cúcuta. Era parte del protocolo estándar para las familias de oficiales en zonas de alto riesgo durante operaciones nocturnas. Ella estaba allí, al otro lado de la estática, esperando escuchar que seguía vivo, sin saber que mis siguientes palabras matarían al hombre que ella amaba, aunque salvaran mi cuerpo. «Comando, aquí Teniente Parra», grité, mi voz sonando extraña y lejana en mis propios oídos. «Solicito prioridad de mensaje personal, código rojo moral». Vargas rugió, golpeándome la cara con la culata de su arma. El dolor estalló en mi pómulo, caliente y agudo, llenándome la boca con el sabor cobrizo de la sangre. Sin embargo, no solté el micrófono. La adrenalina había anestesiado el miedo a la bala, reemplazándolo con un terror mucho más primitivo hacia lo que estaba arañando el metal afuera. «¡Cállese, maldito traidor!», bramó el capitán, tratando de montar el arma para disparar, pero sus manos temblaban tanto que el mecanismo se le resbalaba entre los dedos sudorosos. Fue entonces cuando el ataque exterior cesó de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Fue un silencio pesado, expectante, como la inhalación profunda antes de un grito. En la oscuridad, escuché el sonido inconfundible de los seguros de las puertas desbloqueándose uno por uno.
Clic, clic, clic. No había sido forzado desde afuera, el mecanismo había cedido voluntariamente, como si el vehículo mismo se rindiera ante la autoridad de la entidad. La puerta lateral, que pesaba más de 100 kilos y requería fuerza hidráulica para moverse, se deslizó suavemente hacia atrás con un chirrido que sonó como un lamento metálico. La luz de la luna llena inundó la cabina, fría y plateada, revelando la silueta que aguardaba en el umbral. Allí estaba ella. No tenía el aspecto monstruoso que esperaba, al menos no todavía. Era la visión perfecta de la belleza trágica. Una mujer alta, de cabello negro y largo que caía como una cascada de tinta sobre un vestido blanco inmaculado, el cual ondeaba sin que hubiera viento. Sus pies descalzos no tocaban el suelo fangoso de la carretera, levitaban a unos centímetros del asfalto, inmaculados. Lo más aterrador era su rostro. Era hermoso, de una simetría divina, pero sus ojos eran pozos negros sin fondo, carentes de esclerótica o iris, dos túneles hacia la nada absoluta que absorbían la luz de la luna. Vargas se congeló, con la pistola apuntando inútilmente hacia la figura. Su respiración se detuvo. El olor a nardo se intensificó hasta volverse sólido, una pared invisible que nos empujaba contra los asientos traseros. La mujer no habló con voz humana. Su comunicación llegó directamente a nuestros cerebros, una vibración dolorosa que resonaba en los huesos del cráneo. Uno de ustedes lleva el peso de la mentira en el bolsillo, el otro lo lleva en el alma. Sabía a qué se refería. Mi mano libre fue instintivamente hacia mi bolsillo, donde el anillo de matrimonio quemaba contra mi muslo a través de la tela del uniforme. Era ahora o nunca. El juicio había comenzado y el verdugo estaba esperando una confesión. Apreté el botón de transmisión del radio con tanta fuerza que sentí el plástico crujir. «¡Laura!», grité, ignorando la presencia espectral a 2 metros de mí. «Laura, si me escuchas, perdóname. Te fui infiel. Te engañé con una civil en el pueblo hace 3 días. Me quité el anillo para hacerlo. Soy un cobarde y un mentiroso, pero no quiero morir con esto dentro». La confesión salió de mí como un vómito negro, dolorosa y liberadora. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio, pero al mismo tiempo sentí que un peso invisible se levantaba de mis hombros. La presión en el pecho disminuyó ligeramente. No hubo respuesta de la radio, solo el siseo constante de la estática, pero sabía que el mensaje había salido. El universo lo había escuchado. Ella lo había escuchado. La mujer de blanco giró la cabeza lentamente hacia mí. Por un segundo pensé que era el fin. Pero entonces sus labios rojos se curvaron en una sonrisa triste, casi compasiva. Asintió, una sola vez, aceptando la ofrenda de mi vergüenza pública. Su atención se desvió de mí, como si yo hubiera dejado de existir, como si me hubiera vuelto transparente. Y se enfocó en el capitán Vargas. Vargas no había confesado. Vargas seguía aferrado a su rango, a su imagen, a su pistola. Su silencio era su sentencia. «¡Atrás! ¡Aléjate, bruja del demonio!», gritó el capitán, y finalmente apretó el gatillo. El disparo sonó ensordecedor en el espacio confinado. Vi el fogonazo, vi el impacto de la bala en el pecho de la mujer, justo donde debería estar el corazón. La tela blanca se rasgó, pero no salió sangre. En su lugar, brotó una oscuridad viscosa, como humo negro líquido, que sanó la herida en cuestión de segundos. La criatura ni siquiera retrocedió. Dio un paso hacia el interior del vehículo, invadiendo nuestro espacio vital. «Los hombres que callan son los que más gritan al final», susurró la voz en nuestras cabezas. Entonces ocurrió la transformación. Fue una violación a las leyes de la biología y la física. La piel de porcelana de la mujer comenzó a burbujear y a retraerse como papel expuesto al fuego. Los labios carnosos se secaron y se partieron, revelando encías negras y dientes que no eran humanos. Eran largos, afilados como agujas, diseñados para desgarrar, no para masticar.
La nariz se hundió hacia adentro hasta dejar solo 2 orificios triangulares en el hueso expuesto. En menos de 3 segundos, la belleza celestial se había convertido en una calavera viviente, coronada por el mismo cabello negro y hermoso, creando un contraste grotesco que hacía que la mente quisiera romperse para no procesar la imagen. Vargas intentó retroceder, arrastrándose sobre los asientos hasta chocar conmigo, usándome como escudo humano. «Parra, ayúdeme, dispárele, es una orden», chilló, tirando de mi chaleco táctico. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por una fuerza invisible que me mantenía pegado al asiento, un espectador forzado de la ejecución. La Sayona extendió una mano hacia el capitán. Sus dedos se alargaron, las uñas crecieron, convirtiéndose en garras de hueso pulido de 30 centímetros de largo. «Tengo familia, tengo hijos», suplicó Vargas, llorando abiertamente, la orina manchando sus pantalones de combate. La calavera se inclinó hacia él, quedando a centímetros de su rostro. El olor a muerte era tan fuerte que mis ojos lagrimeaban. «Ellos estarán mejor sin tus mentiras», dijo la entidad. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, la mano de la criatura se cerró alrededor de la garganta de Vargas. No hubo lucha, la fuerza era sobrenatural. El capitán fue levantado en el aire como un muñeco de trapo, sus pies pataleando inútilmente contra el tablero de control. La Sayona lo satura el vehículo con una facilidad insultante, arrastrándolo hacia la oscuridad de la carretera. Lo que siguió no lo vi, pero lo escuché con una claridad que me perseguiría hasta la tumba. Escuché los gritos de Vargas, que pasaron de ser súplicas articuladas a alaridos animales de puro dolor. Escuché el sonido húmedo de la carne desgarrándose, el crujido seco de huesos grandes rompiéndose bajo presión, y finalmente, el gorgoteo ahogado de alguien que intenta respirar a través de fluidos que no deberían estar en sus pulmones. Me quedé solo en el vehículo, temblando incontrolablemente, con el micrófono de la radio todavía apretado en mi mano dolorida. El silencio regresó a la carretera, pero esta vez no era un silencio de expectación, sino de finalidad. Miré hacia el bosque, la niebla comenzaba a disiparse. A unos 20 metros vi el cuerpo del capitán Vargas tirado sobre el asfalto. Estaba retorcido en una postura imposible, con la cabeza girada 180 grados hacia su espalda, y en su rostro, congelada para siempre, había una expresión de terror tan absoluto que parecía una máscara de teatro griego. Sus ojos miraban hacia la nada, vacíos. Y junto al cuerpo, por un breve instante, vi a la mujer de nuevo. Había recuperado su forma hermosa. Estaba de pie, limpiándose una mancha roja de la comisura de los labios con el dorso de la mano. Me miró directamente a los ojos, a través del parabrisas roto y la distancia. Levantó una mano en un gesto que podría haber sido una despedida o una advertencia. La verdad duele, teniente, pero la mentira mata. La voz resonó en mi mente por última vez, suave como la brisa nocturna. Luego, la figura se disolvió en la oscuridad, convirtiéndose en jirones de niebla que se perdieron entre los árboles. El sistema eléctrico del vehículo volvió a la vida de repente. Las luces del tablero se encendieron, el motor tosió y arrancó en ralentí. La radio, que había estado emitiendo estática, cobró claridad. «Pito, teniente Parra, ¿me copia? Aquí base Cúcuta. Hemos escuchado su transmisión, cambio». Era la voz del operador de radio de la base, temblorosa e incómoda. Detrás de él podía escuchar murmullos, el sonido de gente corriendo. Sabía lo que significaba. Laura había estado allí. Todo el batallón lo había escuchado. Mi carrera estaba acabada. Mi matrimonio estaba muerto. La vida que conocía había terminado esa noche en la carretera entre Cúcuta y Bucaramanga. Miré el asiento vacío a mi lado, donde minutos antes estaba el capitán Vargas.
Solo quedaba su pistola caída en el suelo y un olor persistente a nardos que se iba desvaneciendo lentamente, reemplazado por el olor a diésel y pólvora. Me llevé las manos a la cara y lloré. No lloré por Vargas ni por mis hombres muertos. Lloré porque estaba vivo. Había sobrevivido al infierno confesando mis pecados, y ahora tenía que enfrentar el purgatorio de vivir con las consecuencias humanas. La Sayona me había perdonado la vida, pero me había condenado a la soledad. Salí del vehículo tambaleándome, mis botas golpeando el asfalto frío. El resto del convoy estaba inmóvil detrás de nosotros. Los soldados de los otros camiones comenzaban a asomarse, pálidos y confundidos, sin atreverse a acercarse. Caminé hacia el cuerpo de Vargas, no para ayudarlo, ya no había nada que ayudar, sino para cerrar sus ojos. No quería que esa expresión de terror me siguiera mirando. Mientras me agachaba junto al cadáver, el viento movió los árboles cercanos. Me tensé, esperando ver el vestido blanco de nuevo, pero no había nada. Solo la noche, la carretera interminable y la certeza de que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía caminando, esperando al próximo mentiroso que se cruzara en su camino. Recogí el anillo de mi bolsillo. El metal estaba frío ahora. Lo miré por un largo momento bajo la luz de la luna, el símbolo de una promesa que yo había roto mucho antes de que apareciera el monstruo. Con un movimiento lento y deliberado, lo lancé hacia la maleza densa al borde de la carretera. No hubo sonido cuando cayó. La pesadilla sobrenatural había terminado. La pesadilla real apenas comenzaba. 3 semanas después del incidente, mientras la Junta de Investigación Militar archivaba el caso bajo la conveniente etiqueta de emboscada por grupos armados no identificados, yo me encontraba sentado en una pequeña biblioteca de Cúcuta, rodeado de libros viejos y archivos de prensa amarillentos. Necesitaba entender qué era exactamente lo que nos había cazado en esa carretera fronteriza, porque la explicación oficial de balas y guerrilleros no justificaba por qué el capitán Vargas tenía el rostro desencajado por un miedo que trascendía lo físico. Mi búsqueda no tardó en arrojar un nombre, uno que se susurra con temor reverencial desde los llanos venezolanos de Apure hasta las montañas de Santander: la Sayona. Lo que descubrí en esos textos polvorientos y en las grabaciones de folcloristas locales heló mi sangre más que cualquier noche de patrulla. La entidad no es un simple fantasma genérico ni una invención para asustar niños, sino una manifestación cultural de la venganza femenina llevada al extremo sobrenatural. Según la tradición oral, que data de la época colonial, la Sayona fue en vida una mujer de belleza inigualable llamada Casilda. La leyenda cuenta que Casilda era una mujer consumida por celos enfermizos, una paranoia que fue alimentada por un admirador despechado o un vecino malintencionado. Las versiones varían, quien le aseguró que su esposo le estaba siendo infiel con su propia madre. Cegada por una furia irracional, Casilda cometió el pecado supremo. Primero incendió su hogar con su esposo e hijo dentro, escuchando sus gritos mientras las llamas devoraban la estructura. Y luego corrió hacia la casa de su madre para atacarla con un machete. Sin embargo, antes de morir desangrada por las heridas causadas por su propia hija, la madre la maldijo con su último aliento. La sentenció a vagar por la eternidad persiguiendo a los hombres infieles, condenada a nunca encontrar paz ni descanso. Desde ese día, Casilda dejó de ser humana para convertirse en un espectro que viste una larga bata blanca, o sayo, de ahí su nombre, recorriendo los caminos solitarios en busca de traidores. La geografía del mito es crucial para entender nuestra desgracia. Aunque su origen se sitúa frecuentemente en los llanos venezolanos, la frontera es una línea imaginaria que los espíritus no respetan. La carretera entre Cúcuta y Bucaramanga, con sus curvas traicioneras y su neblina perpetua, se ha convertido en una extensión natural de su territorio de caza. Los antropólogos de la región, como el doctor Efraín Bautista, a quien logré contactar brevemente por teléfono, explican que la Sayona actúa como un mecanismo de control social brutalmente efectivo. En una cultura donde el machismo y la infidelidad suelen ser celebrados o normalizados, ella representa la consecuencia inevitable, el castigo divino que la justicia humana rara vez ejecuta. El doctor Bautista me explicó con una voz grave y académica que la criatura opera bajo reglas estrictas, casi ritualistas.
A diferencia de otros espantos que atacan al azar, la sayona es selectiva. Funciona como un tiburón que detecta la sangre en el agua, solo que ella detecta la mentira en el corazón. Se presenta inicialmente como una mujer deslumbrante, la fantasía perfecta de cualquier hombre con la guardia baja, pidiendo ayuda o un aventón al borde del camino. Esta fase de seducción es la prueba final. Si el hombre se detiene con intenciones impuras o si lleva consigo el peso de una traición reciente, el pacto de muerte se sella en el momento en que ella sube al vehículo. Lo que ocurre después es lo que los forenses no pudieron explicar en los cuerpos de mis hombres. La transformación de la sayona no es inmediata, espera a la intimidad del aislamiento. Cuando la víctima intenta tocarla o cuando se siente segura, la belleza de Casilda se desmorona. Su piel se seca y se retrae instantáneamente, revelando una calavera con dientes podridos y afilados como agujas, mientras sus ojos se convierten en cuencas vacías que arden con fuego infernal. No obstante, lo más aterrador no es su apariencia, sino que la leyenda asegura que ella no siempre mata con sus garras. A veces simplemente muestra su verdadero rostro y grita, un alarido tan agudo y cargado de dolor que detiene el corazón de la víctima o la deja catatónica de por vida. Encontré testimonios de ancianos en zonas rurales de norte de Santander que juran haberla visto. Don Jacinto, un camionero retirado de 70 años, cuyo relato estaba transcrito en una tesis universitaria, describía un encuentro en 1982 que guardaba similitudes escalofriantes con mi experiencia. Él narraba cómo el aire se llenaba repentinamente de un olor dulce y empalagoso, similar a los nardos o jazmines podridos, justo antes de que ella apareciera. Ese detalle, el aroma floral que enmascara la putrefacción, fue lo que me confirmó que no estábamos locos. Nosotros olimos esas flores en el sistema de ventilación del blindado antes de que el capitán Vargas perdiera la razón. Existe una discrepancia fundamental entre la versión popular y la realidad que enfrentamos. La cultura pop a menudo la retrata como una figura de advertencia, un cuento para que los maridos lleguen temprano a casa. Pero la realidad documentada en los márgenes de la historia es mucho más violenta. La sayona es una entidad depredadora que se alimenta del pecado. No busca redención, busca equilibrio a través de la sangre. Los registros de accidentes en esa carretera específica muestran un patrón estadísticamente anómalo. La gran mayoría de las muertes inexplicables o salidas de día involucran a conductores masculinos que viajaban solos o en grupos pequeños de hombres, a menudo en fechas significativas como fines de semana o festivos. El hecho de que nuestro encuentro ocurriera un 14 de febrero añade una capa de ironía macabra que no se me escapa. El día dedicado al amor romántico es, por lógica retorcida, el día en que más promesas se rompen y más mentiras se dicen. La energía colectiva de miles de infidelidades ocurriendo simultáneamente debe haber actuado como un faro, atrayéndola hacia la carretera principal con una fuerza irresistible. Nosotros, un convoy militar cargado de testosterona, secretos y anillos de boda escondidos en los bolsillos, fuimos el banquete perfecto servido en bandeja de plata. Al cerrar el último libro y salir a la calle soleada de Cúcuta, sentí un escalofrío a pesar del calor. La gente caminaba tranquila, ignorante de que las leyendas que cuentan entre risas tienen garras físicas y dientes reales. Comprendí entonces que sobrevivir no fue cuestión de suerte ni de táctica militar. La sayona no me dejó vivir porque yo fuera un buen soldado, me dejó vivir porque confesé. En su lógica retorcida y antigua, la verdad es el único escudo, y la humillación pública es un precio aceptable a cambio de la vida. El capitán Vargas, con su orgullo intacto y su silencio obstinado, nunca tuvo oportunidad. Han pasado 6 meses exactos desde que mi convoy fue desmantelado por una fuerza que no aparece en ningún manual de estrategia militar. Hoy, mi realidad se limita a un apartamento vacío en un barrio silencioso de Bogotá, rodeado de cajas de mudanza que aún no he tenido la energía de desempacar. El precio de mi supervivencia no se pagó con dinero, sino con la estructura completa de mi vida anterior.
Laura firmó los papeles del divorcio hace 2 semanas sin dirigirme una sola palabra, comunicándose exclusivamente a través de abogados fríos y eficientes. La custodia de mi hija es compartida, pero cada vez que la visito, veo en los ojos de su madre el reflejo de esa transmisión de radio, el eco de una traición pública que, irónicamente, fue lo único que impidió que acabara destrozado en una cuneta. El informe oficial del Ejército Nacional, clasificado y archivado bajo 7 llaves, cuenta una historia muy diferente a la que viví. Según los documentos redactados por el alto mando, el capitán Vargas y los soldados de su vehículo fallecieron heroicamente durante una emboscada compleja ejecutada por disidencias de las FARC, quienes supuestamente utilizaron armamento no convencional y tácticas de terror psicológico. Las marcas de garras profundas que llegaron hasta el hueso fueron catalogadas por los forenses, bajo estricta presión superior, como heridas causadas por machetes modificados y fauna silvestre carroñera que actuó post-mortem. Mi confesión frenética por la frecuencia de radio fue convenientemente borrada de los registros de audio, atribuida en el reporte médico a un episodio de psicosis transitoria por fatiga de combate aguda. La institución, en su afán de mantener el orden y la moral de la tropa, prefirió inventar un enemigo humano y tangible antes que admitir que hay carreteras en Colombia que no nos pertenecen. Sin embargo, hay evidencias que el papeleo burocrático no puede ocultar ni sanar. A menudo me despierto en la madrugada, empapado en sudor frío, con el olor metálico de la sangre y el perfume dulce de gardenias impregnado en las sábanas. No puedo estar cerca de mujeres hermosas que visten de blanco. Si veo alguna en la calle, el pánico me cierra la garganta y mi mano busca instintivamente un fusil que ya no porto. He solicitado la baja del servicio activo argumentando problemas familiares, pero la verdad es que no me atrevo a patrullar de nuevo. No porque tema a la guerrilla o a los paramilitares, sino porque sé que hay jueces más antiguos y severos vigilando desde la niebla, entidades que no requieren pruebas físicas para dictar sentencia de muerte. Esta experiencia ha reconfigurado mi entendimiento del mundo y de la moralidad. Antes creía que el pecado era un concepto religioso abstracto, algo que se solucionaba con 3 Padres Nuestros en una iglesia los domingos. Ahora entiendo que la traición emite una frecuencia, una vibración específica que ciertas criaturas depredadoras pueden rastrear a kilómetros de distancia. La Sayona no es un monstruo en el sentido tradicional, es un mecanismo de equilibrio, una fuerza de la naturaleza diseñada para purgar la deshonestidad. Ella no ataca al azar, nosotros la invitamos, la convocamos, con cada mentira que le decimos a nuestras parejas, con cada anillo que escondemos en el bolsillo, con cada promesa rota. Somos nosotros quienes le damos los dientes y las garras. Ayer por la noche, tuve que conducir de regreso desde la casa de mis padres, tomando la vía antigua que bordea los cerros orientales, una carretera solitaria y mal iluminada que se asemeja demasiado a la de aquella noche fatídica. El reloj del tablero marcaba las 11:45 p.m. La niebla comenzó a descender, espesa y lechosa, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros frente al capó de mi camioneta. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el volante y mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas con un ritmo doloroso, anticipando lo imposible. Y entonces la vi. Estaba allí, parada en el arcén derecho, justo donde la luz de los faros se desvanece en la oscuridad. Llevaba el mismo vestido blanco impecable, inmaculado a pesar del barro del camino. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros y su postura era de una elegancia sobrenatural, con la mano levantada suavemente pidiendo ayuda, pidiendo un aventón. Era la imagen perfecta de la vulnerabilidad y la belleza, una trampa mortal diseñada para el ego masculino. No frené, ni siquiera levanté el pie del acelerador. Al pasar junto a ella, no miré hacia el frente, sino que giré la cabeza para enfrentarla a través de la ventana del copiloto. Por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron a 80 kilómetros por hora. No se transformó en calavera, ni gritó, ni intentó desgarrar el metal de mi puerta. En lugar de eso, mientras el viento de mi vehículo agitaba su vestido, ella bajó la mano lentamente y me dedicó una sonrisa. No era una sonrisa de amenaza, sino de reconocimiento. Ella sabía que yo ya no tenía a nadie a quien traicionar.
Mi dedo anular estaba desnudo, mi hogar estaba roto y mi castigo ya se estaba cumpliendo en vida. La dejé atrás en la oscuridad, perdiéndose en el espejo retrovisor, esperando pacientemente al próximo conductor que viniera por la carretera con el corazón lleno de secretos y un anillo guardado en el bolsillo equivocado. Cierre del canal. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación. Y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.